y Feria de la Administración de la Economía Social y la Administración Solidaria. Ya contamos con la presencia del señor embajador de la República de Uruguay, la República del Ecuador, discúlpenme, y el señor Leonardo Arrizaga Schmegel, de quien les voy a leer una pequeña semblanza. El señor embajador del Ecuador es licenciado en Ciencias del Servicio Exterior por la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos, y doctor en Ciencias Internacionales por la Universidad Central de Ecuador. En su trayectoria política destaca haber sido viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política y subsecretario de Relaciones Bilaterales en su país. De 1992 a 1997 fue parte del cuerpo diplomático en la Embajada Ecuatoriana en Austria, y de 2002 a 2007 fue embajador en la Embajada de Ecuador en la República del Perú. Como embajador ha estado al frente en las representaciones ecuatorianas en China del 2010 al 2012 y en Venezuela del 2012 al 2013. Hoy es embajador en nuestro país y bueno, le agradecemos su presencia y iniciamos con su conferencia. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Me siento viejo cada vez que leen mi hoja de vida. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Me pidieron que les cuente un poco sobre el Ecuador y sobre lo que estamos haciendo en el proyecto de la transformación y revolución ciudadana que estamos viviendo en mi país. Quisiera comenzar un poco contándoles lo que pasó en el Ecuador hace 20 años. Mi país quebró hace 20 años. Tuvimos en 10 años a 7 gobiernos. Ningún presidente elegido entre 1996 y el 2006 terminó su gobierno. Ninguno. Quebró el 70% del sistema financiero nacional. A fines de los años 90 migraron más de 1 millón de ecuatorianos en un año. Una terrible crisis que vivimos en mi país, terrible. Decía el profesor que yo fui embajador en la República Popular China. En mandarín se escribe crisis con 2 caracteres. Un carácter es peligro y el otro es oportunidad. En toda crisis hay mucho riesgo, mucho peligro, pero también la oportunidad de salir adelante. Y ahí es que surge la figura del presidente Rafael Correa y de quienes conforman parte de su equipo de gobierno, y en ese momento del vicepresidente Lenín Moreno, que ahora es nuestro presidente. El movimiento decidió acoger en su seno las propuestas de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los indígenas, de los discapacitados, para hacer una propuesta de transformación histórica del Ecuador. Porque lo que había pasado es que los partidos políticos tradicionales no podían gobernar por el bien común. No podían o no querían hacerlo. Y es por eso que sus gobiernos no duraban. Por eso ninguno de ellos terminó su mandato. Porque en el Ecuador el pueblo es un pueblo muy noble, muy tolerante, pero también cuando las cosas no cambian, cuando se sufre una grave crisis económica, política y social, reacciona. Y eso fue lo que pasó a fines de los años 90 y a inicios de este siglo. Y ahí surge, como les decía, la figura del presidente Rafael Correa, del entonces vicepresidente Lenín Moreno,
y hacen una propuesta de transformación histórica. Y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador desde hace más de 10 años. Lo primero que decidimos hacer fue 3 cosas. 1, renegociar los contratos petroleros. Antes, el 80% de las utilidades salía del país. Luego, en la renegociación, el 80% de las utilidades se queda en el país. Renegociamos la deuda externa, muy complicado, con los acreedores internacionales. Y llegamos a un acuerdo con ellos. Y comenzamos a pagar el valor real de la deuda. Y finalmente, profundizamos la reforma tributaria del país. En el Ecuador existe cultura tributaria. Nosotros pagamos impuestos, todos. Es un proceso que viene de tiempo atrás, pero que se profundizó con la Revolución Ciudadana. Para que tengan una idea, en vez de recaudar 20.000 millones de dólares impuestos, comenzamos a recaudar 80.000 millones, 4 veces más. Entonces, estos cambios en la renegociación de la deuda externa, en la renegociación de los contratos petroleros, en la profundización de la cultura tributaria, permitió que el país tenga no miles, sino decenas de miles de millones de dólares que comenzamos a invertir en la deuda social en el país, en la infraestructura de nuestra patria. Y transformamos de manera significativa la realidad que vive el país. Si ustedes revisan en internet, hay una encuesta que hizo una empresa americana de países exportadores de petróleo, y el único país que ha generado bienestar para su población ha sido el Ecuador. Lo segundo que decidimos hacer es cambiar la realidad política del país, los poderes tradicionales del Estado. Convocamos una asamblea constituyente, elaboramos una nueva constitución que fue aprobado con el 80% de apoyo popular el año 2008. Y decidimos cosas tan simples como que, en primer lugar, los grandes empresarios ya no pueden ser dueños de los medios de comunicación ni de la banca. Y eso fue una de las razones de la crisis que tuvimos a fines de los años 90. Lo que pasó fue, básicamente, que los grandes empresarios se prestaban plata a sí mismos de sus bancos y, como controlaban los medios de comunicación, no informaban la realidad que vivía el país. Y llegó un momento en que eso era insostenible. Por eso ahora en el Ecuador el banquero es banquero, pero no puede tener medios de comunicación ni ser empresario. El empresario es exclusivamente empresario, y quien tiene un medio de comunicación tiene exclusivamente el medio de comunicación. Esta, que es una medida simple, aunque compleja de llevar a cabo, transformó las relaciones de poder en mi país. Y lo tercero que hicimos es mejorar la eficiencia. En todo proceso político es muy importante el compromiso y la capacidad. Al presidente Lenín Moreno no le importa que yo sea alto, gordo, no use saco, no le importa. Y al presidente Correa en su momento tampoco. Lo que ellos quieren son resultados. ¿Sí? Cosas tan simples como ejecución del presupuesto.
Históricamente, los ministerios en el Ecuador ejecutaban el 70% de su presupuesto. Es decir, le daba 100 millones de dólares al Ministerio de Educación, pero gastaba 70. El problema no era falta de plata, sino problemas de gestión. ¿Sí? Ahora no existe institución pública en el Ecuador que no ejecute más del 95% de su presupuesto. No existe. Eso quiere decir que solo por gestión aumentaste en 25% los recursos que puedes invertir en tu país. Entonces ese Ministerio de Educación que recibía 100 millones de dólares y gastaba 70, ahora gasta 95. Lo que el presidente Lenín Moreno quiere es resultados. Todos los funcionarios públicos en el Ecuador somos evaluados, todos. Desde el conserje hasta el ministro. Todos tenemos metas, objetivos, indicadores, capacidad y compromiso. Y si no cumples tus metas y tus objetivos, te cambian de trabajo o dejas de ser funcionario y te reemplazan. Después decidimos hacer 3 cosas fundamentales para el país. Esta es una universidad. La más importante inversión que hemos tenido en el país ha sido en educación y en educación superior. Nosotros estamos viviendo un proceso de transformación histórica. Estamos con un gobierno de izquierda, revolucionario y de transformación. Y lo primero que hicimos fue sacar al Partido Comunista del Magisterio. Los profesores en el Ecuador son seleccionados por su capacidad, no por su ideología. Tenemos un modelo de excelencia. Yo fui embajador del Ecuador en Venezuela. Aquí la universidad más grande de México es la UNAM. Es una universidad que tiene algo así como 360,000 estudiantes. Yo ayer firmé un convenio con la Politécnica Nacional, que tiene 200,000 estudiantes. La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene 2,5 millones de estudiantes, porque siguen un modelo de inclusión, que tiene su lógica y que es la estrategia que algunos países han seguido. En el caso del Ecuador, nosotros seguimos un modelo de excelencia en educación superior. Cerramos 16 universidades con 60,000 alumnos, porque no tenían el nivel académico que debían tener. Tenemos exámenes de ingreso a las universidades que antes no teníamos. Todas las universidades son evaluadas. El Ecuador tiene ahora 20,000 estudiantes afuera sacando maestrías y PhDs, becados. México, que es 10 veces el Ecuador, tiene 18,000 becarios. En el Ecuador, cualquier estudiante que es aceptado en una de las 200 mejores universidades del mundo, automáticamente recibe una beca. Lo único que les pedimos es que tengan buenas notas y que regresen al país. Y lo hacemos exclusivamente por rendimiento académico, no por otras consideraciones. Sumado a eso, hemos transformado la educación primaria, secundaria y la prepa que dicen aquí en México. Contratado miles de nuevos profesores, todos son evaluados constantemente. Un profesor que se gradúa de la universidad y que comienza a trabajar, su sueldo básico en el nivel más bajo es $850. Es decir, algo así como 15,000 pesos para un profesor que comienza en un colegio fiscal. Es decir, tenemos buenos sueldos, buena infraestructura. No había un solo colegio con bachillerato internacional. Ahora tenemos 200 y vamos a tener 350 dentro de poco. Esto ha significado que decenas de miles, en realidad cientos de miles de alumnos que estaban en colegios privados,
han migrado a colegios públicos. Cuando la educación pública es mejor que la educación privada, uno ha logrado realmente cambios sustantivos. Lo segundo que hicimos es reducir la pobreza. Ya mismo va a hablar el embajador de Bolivia que llegó, que es el país que más ha reducido pobreza en toda América Latina. En el caso nuestro hemos logrado bajar la pobreza del 37% al 22%. Es decir, hace 10 años, 1 de cada 3 ecuatorianos era pobre. Ahora 1 de cada 5 es pobre. Para que tengan una relación, en México, 1 de cada 2 mexicanos es pobre. La reducción de la pobreza, fundamental. Y hemos tomado algunas decisiones muy simples. Por ejemplo, en el Ecuador no existe terciarización. La terciarización es lo que llaman los gringos outsourcing. Que tú contratas a una empresa para que te limpie las oficinas. Contratas a otra empresa para que te dé de comer. Contratas a otra empresa para que te dé seguridad. Eso en el Ecuador ya no existe. Si tú trabajas para esa empresa, eres empleado de esa empresa. Y eso ha permitido que cientos de miles de personas que no tenían un sueldo digno ni estaban asegurados, ahora tienen sueldos dignos y están asegurados. En el Ecuador ninguna empresa puede declarar utilidad hasta que el 100% de los trabajadores tengan acceso a la canasta básica. ¿Qué quiere decir eso? En el Ecuador, para que tengan una idea, el sueldo básico en México es alrededor de $100. El sueldo básico del Ecuador es $370. Y la canasta básica es alrededor de $700. El patrono tiene que estar seguro que el 100% de sus trabajadores tiene acceso a la canasta básica para que pueda declarar utilidad. Claro que eso generó resistencia con los empresarios y el sector productivo, pero después del lloriqueo inicial se aceptó y funciona. Y eso es una cosa muy importante. Nosotros siempre decimos que el mercado existe. Nosotros somos un país con mercado, no de mercado. Es decir, el mercado existe, tienes que trabajar con él, tienes que controlarlo, porque el Estado no puede hacer todo, no puede hacer todo, es imposible. Por eso hemos logrado crecer más allá del promedio de América Latina, casi un 4% en los últimos 10 años. Y lo tercero que hemos hecho es cambiar la matriz productiva del país. Cambiar la matriz productiva del país. Es un proceso muy complicado. El Ecuador es un país ya no de renta media, sino de renta media alta. Vendemos petróleo, somos el mayor exportador de banano del mundo, el mayor exportador de camarón del mundo. Pero lo que queremos hacer es transformar la matriz productiva. Por eso estamos invirtiendo tanto en educación, en infraestructura. Hemos construido 10.000 kilómetros en los últimos 10 años. Tenemos ahora la mejor infraestructura vial de América Latina. Porque de los decenas de miles de millones de dólares que ahorramos con lo que les decía al comienzo, comenzamos a invertir en infraestructura, en pagar la deuda social. Y nuestra idea es que aquí pueda estar un embajador del Ecuador en 10 años y decirles, no, ya no vendemos tanto banano, ni camarón, ni flores, ni cacao. Los chocolates que comen aquí en México son en buena parte con cacao ecuatoriano. El aceite que usan es aceite ecuatoriano, en fin. En 10 años para que podamos decir que vendemos software, productos industrializados, manufactureros con valor agregado. No podemos seguir dependiendo de las materias primas. Y una parte muy importante de esta transformación, y ahí llego a la presentación,
es la economía popular y solidaria. ¿Hay alguien que me pueda ayudar con la presentación? Eso, chévere. Entonces lo que hicimos fue, lo que es muy importante, aprobar normas. Cuando aprobamos la Constitución del país, nos referimos a la economía popular y solidaria. Es un mandato constitucional en el país. Y luego de eso creamos una institución, la ley, su reglamento, un estatuto orgánico y comenzamos a trabajar en la economía popular y solidaria. El marco normativo es fundamental para poder tener una inclusión de los sectores marginales, de los artesanos y de quienes quieren salir de la pobreza y aportar con sus productos al desarrollo del país. ¿Seguimos? ¿Qué es la economía popular y solidaria? Es una forma de organización económica donde sus integrantes de manera individual o colectiva organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo. Esa es la definición. Es algo que no existía en mi país. No teníamos el marco normativo, no teníamos una definición, no tenemos lo que ahora tenemos, no teníamos los principios. ¿Seguimos? Hay algo que compartimos con Bolivia, que es el tema del buen vivir, que viene de nuestros ancestros indígenas. Lo importante no es tener más casas, más autos, más plata, más novias. Lo importante es vivir bien, ser feliz. Hay un estudio interesantísimo de Harvard que demoró 75 años. Los 3 investigadores en jefe del estudio iban muriendo mientras se daba el estudio y que medía la felicidad de la gente. Ser rico no es garantía de felicidad, ni ser pobre es garantía de tristeza e infelicidad. La gente que vive en extrema pobreza difícilmente es feliz porque tiene que sobrevivir el día a día, comer. Pero lo más importante no es la plata, la fama, el prestigio, sino es vivir bien, tener un entorno familiar sano, trabajar en lo que le gusta, tener un entorno laboral que le satisfaga. Y eso se puede hacer con o sin plata, con o sin fama. El bien vivir, fundamental en la percepción del desarrollo de nuestros países. Entonces, en la economía popular y solidaria, nosotros damos prelación a las personas sobre el capital. Lo que queremos es un comercio justo, equidad de género, ya lo vamos a ver cómo lo estamos haciendo. Respeto a la identidad cultural. El Ecuador es un país intercultural y plurinacional. Nosotros reconocemos las nacionalidades, las 14 que tenemos en el país, sus idiomas, sus costumbres. La autogestión. No pedir siempre que el Estado te dé haciendo todo. Responsabilidad con el medio ambiente, con la Pachamama. El Ecuador es un país chico, 10 veces más pequeño que México, pero es el país mega biodiverso más compacto del mundo.
Solo para que tengan una idea. En 1 hectárea en la Amazonía del Ecuador hay más variedad de pájaros que en toda Europa. En 1 hectárea. En 1 hectárea en un parque nacional de nuestra Amazonía hay más variedad de pájaros que de árboles que en toda América del Norte. En 1 hectárea, más variedad de árboles que en toda América del Norte. Mega biodiverso. Nos han inculcado desde niños el respeto a la naturaleza. Las Islas Galápagos, que son parte del Ecuador, por ejemplo, fueron las primeras islas en ser calificadas como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Sí? Ustedes que son jóvenes, vayan de luna de miel a Galápagos. Lindísimo, es el único lugar del mundo donde los animales no tienen miedo a las personas. Estuvimos con mi esposa y con los niños hace un año en la piscina, un hotel ahí pequeño que hay, y se metió una foca a bañarse con nosotros. Y caminas por la playa y los lobos marinos y los pájaros, nadie tiene miedo a las personas. Porque nosotros además restringimos el número de personas que viaja y nadie puede ir solo. Todo se hace con guías, por senderos, no se tira la basura, un respeto absoluto a la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los problemas que hemos tenido que enfrentar en la economía popular y solidaria? Lo vemos en la siguiente lámina. Tenemos desempleo, subempleo y trabajo precario. El gran problema de América Latina es el subempleo. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de la universidad, tenía amigos que eran médicos y no encontraban trabajo. Y había una asociación de médicos taxistas. El subempleo es eso, trabajar en lo que no te educaste para poder sobrevivir. Muy poca cobertura de seguridad social. La gente pobre, la gente que está en la economía popular y solidaria, muchas veces no ingresaba al seguro social porque tenía que vivir el día al día. Poca articulación entre ellos, limitado acceso a los medios de producción y muy difícil conseguir plata, muy reducido acceso al crédito. Estos son los problemas, ¿no? Subempleo, falta de seguridad social, baja articulación, limitado acceso a los medios de producción y falta de recursos. Entonces decidimos trabajar en la siguiente lámina en 4 ejes. Primero, en fortalecer a los actores, en el fomento productivo, en intercambio y mercados y en estudios. Esto lo puede hacer el Estado. Entonces, no sale de la mano invisible de Adam Smith, no sale de las propias organizaciones que tienen poco tiempo y limitados recursos. El Estado es muy importante en todo este trabajo. En la siguiente lámina les voy a comentar cómo hemos fortalecido a los actores. Primero es capacitarles, impulsar su participación, formación y organización para que tengan mejores condiciones de vida e inclusión económica y social. Si no estás preparado, capacitado, va a ser muy difícil que tengas éxito, porque el mercado es terrible. Y la diferencia entre ustedes y mi generación es que cuando yo me gradué del colegio y de la universidad, yo competía con los chicos de mi barrio, máximo con los chicos de mi ciudad. Ustedes están fritos. Mis hijos también, porque les toca competir con los chicos de su edad, de su generación, en el mundo. No del barrio, de ciudad, del mundo. Y yo fui embajador en China, ahí hay los chinitos que estudian 20 horas al día,
tienen las mejores calificaciones, la gente de la India. En India el 30% del PIB son servicios y la gran mayoría de eso es IT, tecnologías de la información. La capacitación fundamental. Segundo, el fomento productivo. Cuando tú eres un pequeño empresario, cuando tienes poca plata, cuando eres artesano y tienes una idea, además de capacitarte, tienes que tener un plan de negocio. Entonces nosotros te ayudamos a hacer ese plan de negocio, que sea viable, que tenga objetivos claros, que tenga una estrategia comercial. Cosas básicas. Pero si no haces eso, no tienes ninguna posibilidad de competir con los grandes. Lo tercero que hemos hecho, en la siguiente lámina, es posicionar productos en el mercado. Y esto se complementa con estudios de investigación que nosotros hacemos para conocer el mercado y para que los pequeños productores, los que son parte de la economía popular y solidaria, puedan tomar decisiones y hacer propuestas prácticas. Y les voy a dar unos ejemplos, no en la siguiente lámina, en la subsiguiente lámina, de una cosa muy simple que hemos hecho que ha transformado la vida de decenas de miles de personas. Un proyecto que se llama Hilando el Desarrollo. Nosotros en el Ecuador tenemos colegios públicos y colegios privados. Todos los chicos van a sus colegios en uniforme, porque el uniforme homogeneiza el grupo. No importa si eres rico o pobre, si tienes el mismo uniforme, estás en igualdad de condiciones y lo que importa es tu rendimiento académico e intelectual. Entonces, una cosa que hicimos, decidimos que todos los uniformes de los colegios del país sean elaborados por la economía popular y solidaria. Y esto permitió que en los últimos 10 años hemos articulado proyectos por $300 millones, que en un país pequeño como el Ecuador es plata. ¿Sí? Nosotros somos 16 millones de ecuatorianos, la megalópolis son 23, o sea, todo el Ecuador no entra en la Ciudad de México. Pero hemos logrado con este proyecto generar trabajo, generar riqueza y generar satisfacción. Porque no hay cosa mejor para una persona que no tiene recursos, que no tiene plata, que ser exitoso en su pequeño proyecto empresarial. Que además, si le va bien, va creciendo. En la siguiente lámina podemos ver, por ejemplo, inversiones que hemos hecho a lo largo de los últimos 10 años. Y quiero terminar contándoles el caso de un pueblo. Nosotros vivimos en 4 regiones, la Amazonía, la Sierra, la Costa y las Islas Galápagos. El lema del Ecuador durante muchos años fue 4 regiones, 2 hemisferios, un solo país. Entonces había un pueblo muy pobre en la Sierra Central del Ecuador, muy pobre, que vivía de una mina de sal. Entonces este pueblo, motivado por el sacerdote italiano que llegó hace 50 años, comenzó a trabajar en proyectos comunitarios. Ahora este pueblo es ejemplo para el Ecuador y el mundo. Pasó a ser de uno de los pueblos más pobres del Ecuador a uno de los más prósperos.
Si ustedes van al Ecuador y quieren comer queso, el mejor queso es el salinerito. Jamón, chocolates, hongos. Todo es propiedad de todos. El hotel donde se hospedan no es dueño una persona, sino 40 familias. Un proyecto comunitario altamente exitoso. Y lo que hay que tener es claridad en los objetivos, vocación de servicio. Vivir sanamente, no ser celoso del que tiene más, alegrarse del que tiene más. Y con eso termino. Yo siempre digo, y les digo a los muchachos, ustedes que recién comienzan su vida profesional, que lo más importante en la vida es trabajar duro y tener una vida sana en familia. Seguimos con las láminas hasta el final. La siguiente. Esto. Yo estaba sentado ahí donde ustedes están. Mi papá de clase media, estudié una universidad pública. No me hubiera imaginado nunca ser embajador del Ecuador en China, en Venezuela, en México. Haber sido subsecretario y vicecanciller, nunca. Pero si uno trabaja duro y tiene una vida sana en familia, se abren enormes posibilidades. Enormes posibilidades. Que uno no espera. Y cuando uno tiene la edad de ustedes, toma decisiones sin reflexionar mucho. Yo, por ejemplo, decidí concursar para ser diplomático. Gané el concurso e ingresé al ministerio. Y esa decisión que tomé de muchacho transformó mi vida. Las decisiones que ustedes toman estos días, sin meditar mucho, van a definir el rumbo de su vida profesional. Tienen la gran suerte de vivir en México, un país fabuloso, lleno de historia, de cultura, de enormes oportunidades. Así que termino mi charla agradeciéndoles la invitación, contándoles un poco de este pequeño país de América del Sur que vive en revolución, que ha vivido una transformación profunda que continúa, que no es ejemplo para nadie. Cada país tiene que buscar su propio desarrollo, su propio progreso. Estamos aquí para compartir experiencias exitosas, pero sabemos que los mexicanos sabrán salir adelante y resolver los problemas que tienen y profundizar los logros que han tenido. Así que viva México, que viva el Ecuador y que viva esta fabulosa universidad. Muchas gracias.